Ahí pasaba Amy Winehouse con Will You Still Love Me Tomorrow, una canción original de Carole King. Ya estamos en el estudio con nuestro invitado de hoy. Él es subdirector del Instituto Milenio de Inmunología y Terapia y es además, como si tuviera poca pega, vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. Flavio Salazar, ¿cómo estás? Gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Flavio, te hemos invitado en tu doble condición porque por una parte está tu labor como administrador académico y de ciencia, ¿cierto? Uh-huh. Y también tu labor como investigación, que ambos muy destacados. Pero quería partir por lo primero, porque ha habido inquietud entre la comunidad científica y de hecho algunos de los invitados también han traído el tema acá a la mesa de esta disminución en el presupuesto de ciencia, tecnología e innovación, una disminución de un 2,2% en el total, ¿cierto? A pesar de que hay programas en particular, programas aislados que tienen crecimientos como el Fondesit, el programa de inserción de investigadores, y el programa Explora. Esos tienen aumentos, pero en el total lo que reclaman, por lo menos buena parte de la comunidad científica, es que en total hay un retroceso, hay una disminución del 2,2%, considerando además que dos cosas, que por un lado el discurso del gobierno ha sido como vamos aquí a potenciar la innovación, la ciencia, el desarrollo, y por otro lado que digamos que somos el país de la OCDE que menos invierte en ciencia y tecnología. Destinamos el 0,38% de nuestro PIB en este concepto. El líder de todo esto es Corea del Sur, que invierte el 4,36%. He escuchado muchos científicos como la meta, la gran aspiración de destinar el 1%. Claro. ¿Cuál es tu lectura de toda esta situación, Flavio? Bueno, comparto la apreciación. Creo que no son buenas noticias las que hemos escuchado respecto al tema presupuestario para ciencia y tecnología, más allá de las disminuciones, los aumentos, porque en general son relativamente marginales. El problema es que durante los últimos 10, 12 años no ha habido un cambio en el presupuesto y sí ha habido un desarrollo de la masa crítica de investigadores. Por lo tanto, el mantener un presupuesto estancado constituye un retroceso en sí. Por lo tanto, más que discutir cuáles programas o cuál otro va a subir o bajar, yo creo que la preocupación principal está en esa apuesta que el país debe realizar respecto a potenciar la investigación, y no solamente para causar un impacto, digamos, en el desarrollo económico, sino que para realmente tener una participación en un proyecto de desarrollo nacional que incluya, además del sector productivo, los temas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con los grandes desafíos globales. Estamos pasando por una clara etapa de cambio climático que tiene efecto en las migraciones. Ustedes han visto en la televisión, poblaciones enteras de países se mueven de uno a otro generando cierto caos a nivel internacional. Tenemos los temas de cambio que va a afectar la agricultura, tenemos los problemas de contaminación o estas zonas llamadas de sacrificio que se han producido en el país, ¿no es cierto?, donde se requiere un estudio multidisciplinario, se requieren esfuerzos, porque eso significa ser desarrollado, y eso yo creo que sí preocupa el que no veamos en acción ese discurso que se ha estado trabajando durante los últimos tiempos de apostar por la investigación y la innovación. Ahora, es interesante verlo como tú lo planteas en perspectiva, digamos, y perspectiva, te digo, hacia atrás, ¿no? Porque efectivamente, tú dices, no nos hemos movido en términos de cuánto invertimos en ciencia y tecnología. Han aumentado la cantidad de investigadores, lo que podría ser muy bueno en el sentido del potencial, ¿cierto? El tema es explotar ese potencial. Y por otro lado, el discurso hemos tenido dos presidentes que se han ido alternando en el último tiempo, digamos, pero de ambos ha sido siempre como, no, a nosotros nos parece súper importante esto, nos parece que es la clave para el desarrollo, vamos avanzando hacia allá. Y ha habido distintos momentos en que la comunidad científica se ha organizado como para presionar. Desde las marchas que hemos visto, desde aquella declaración pública que fue nuestros gobiernos han elegido la ignorancia, ¿cierto? Desde toda la discusión que fue para la creación del Ministerio de Ciencia, y entre medio, cada vez que hay que poner el cheque donde está la boca, nos encontramos con esta valoración finalmente, ¿no? Sí, es como bastante
sumamente difícil de explicar, porque cuando en la economía o en cualquier discusión sobre el desarrollo, siempre existe ese consenso respecto a la necesidad del crecimiento, ¿no es cierto? Siempre se habla del crecimiento, el crecimiento es fundamental, sin crecimiento no hay desarrollo, lo primero es crecer. Entonces, ¿por qué se produce esta situación en la cual un presupuesto en ciencia y tecnología no crece, sino que se estanca, y al crecer otros, proporcionalmente tiende a disminuir? Entonces probablemente una incomprensión respecto a al real significado que tiene el invertir en ciencia y tecnología, y quizás se le asocia mucho con el proyecto pequeño, la universidad, el tema de los especialistas, y no se le enfoca desde una mirada país. Yo creo que eso ha sido transversal en muchos gobiernos, y es lamentable porque creo que estamos en una situación hoy día en Chile con un nivel, digamos, de desarrollo que tiene prácticamente todas las posibilidades de dar un salto, y que no se hace porque no hay una explicación respecto a eso. Se crea un ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación al que todos aplaudimos y que hemos dedicado muchas horas de discusión, con el fin de generar una digamos, institucionalidad acorde a este nuevo impulso que se le quiere dar, pero nos quedamos ahí, pues nos quedamos en la cáscara, en la estructura, y todavía tampoco tenemos ni siquiera claridad en eso, porque todavía no se ha implementado, no se ha generado, o sea, en el fondo se ha aprobado el proyecto, pero no se ha decidido todavía el ministro, y no tenemos claridad respecto a cuáles van a ser las directrices de esto, pero con un presupuesto como el que tenemos hoy día no cabe hacerse muchas expectativas. Claro, porque parte de la ilusión, ¿cierto?, era con el ministerio se asegura cierta partida presupuestaria, pero también quienes decían cuidado con aprobar así nomás el ministerio, decían, también apuntaban a eso. Ya hay poco para ciencia y tecnología, y si lo gastamos en que hay que tener un ministro, un subsecretario, toda la estructura, ¿cierto? A lo mejor terminamos con menos plata para la investigación propiamente tal. Sí, bueno, es verdad, pero tampoco creo que es tan definitorio eso, porque en el fondo el gasto que está por lo menos contabilizado en la implementación del ministerio es marginal respecto a los fondos que se reparten. Entonces no es ahora, lo que sí preocupa más es que se genere una nueva burocracia, que se genere algo engorroso, ¿no es cierto?, con una estructura más pesada, y que en el fondo la plata que quede para repartir en los proyectos sea la misma e incluso disminuya. Eso claro que es un problema. Claro. Pero la idea, creo yo, por lo menos de quienes participamos en toda esta discusión, en la Comisión del Futuro, en el Senado, y que tuvimos participación con las autoridades, siempre tuvimos claro de que lo principal es generar un proyecto nacional respecto a la ciencia y la tecnología que permita la continuidad de los centros de excelencia, mejorar las condiciones de los trabajadores de la ciencia, los estudiantes, los profesionales, mejorar las condiciones con que las universidades, la infraestructura, el equipamiento, proyectos multidisciplinarios, transdisciplinarios, comunicación con las regiones. O sea, hay una gama de elementos que pudiesen impactar, como decía yo, no solamente la economía, sino que el desarrollo tomado desde un punto de vista más global, que creo que es lamentable que estemos discutiendo hoy día nuevamente, como todos los años, 10 pesos más, 1 millón menos. O sea, es triste realmente. Estamos conversando con Flavio Salazar, vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile y subdirector del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Y respecto de esto último, Flavio, quería preguntarte por tu propia investigación, porque, insisto, como si tuvieras poca pega, sí. Además una investigación bastante interesante. Tú desarrollaste una terapia, un tratamiento que tiene que ver con una respuesta o provocar una respuesta inmunológica a partir de la inyección de células del propio paciente. Estamos hablando de pacientes de cáncer, de la inyección de células del propio paciente para que el sistema inmune responda a las células tumorales, ¿correcto? Correcto. ¿Cómo funciona esta terapia, esta tecnología? Bueno, lo que nosotros hicimos, que ya tiene bastantes años, nosotros empezamos estos proyectos el año 2002 aproximadamente, y el 2003 empezamos los primeros estudios clínicos con pacientes. Esto es parte del arsenal de lo que se llaman las inmunoterapias. Y tú sabes que la inmunoterapia este año ganó el premio Nobel, ¿no es cierto?, de medicina, sí, claro. Allison, y principalmente por la utilización del sistema inmune para combatir el cáncer. Nosotros teníamos algo en ese estilo,
con una estrategia distinta. El sistema inmune es un sistema complejo de defensa. Nosotros tomamos una parte que es distinta a la que tomaron ellos en Estados Unidos, pero que tiene efectos similares. Y lo que hacemos es, en pacientes con melanoma, principalmente cáncer de la piel avanzado, pacientes prostáticos y ahora con pacientes en cáncer de vesícula, hemos estado tomando sangre de los pacientes, educándolas en los laboratorios y reinyectándolas para generar una respuesta contra sus propios tumores. Y eso se ha hecho ya en más de 350 pacientes con melanoma y ha tenido efectos muy importantes porque aumenta la sobrevida de los pacientes, mejora algunos y no tiene efectos adversos como otras terapias estándar. Por lo tanto, hay mucho interés hoy día de seguir desarrollando eso. Aparte, en nuestro instituto estamos investigando los elementos más específicos de esta terapia para mejorarla y estamos recientemente patentando una versión 2.0 de esta terapia que probablemente vamos a proyectar a nivel internacional, lo que son buenas noticias para nosotros. Y porque cuando hablamos de cáncer hablamos de, perdón que lo ponga en estos términos, que no es lo más importante, pero es importante para el desarrollo el hecho de que haya un mercado potencial gigantesco, digamos, eso garantiza cierta viabilidad de los proyectos, ¿no? Por supuesto, o sea, el cáncer es una enfermedad que tiene un gran impacto en salud pública. Es la segunda causa de muerte en Chile hoy día y probablemente va a ser la primera causa de muerte en los próximos 10 años. Además mencionaste, Flavio, el cáncer de vesícula, ¿correcto? Que es particularmente alto, de alta incidencia en nuestra región, en nuestro país, ¿no? Bueno, el cáncer de vesícula biliar no es muy común en los países occidentales desarrollados como Estados Unidos, Europa, pero es muy frecuente en Chile, principalmente en personas relacionadas, en mujeres y de la etnia mapuche. Hay una tasa de incidencia y de mortalidad que puede ser hasta 5, 6 o 10 veces más alta que los promedios mundiales. Por lo tanto, es un problema, digamos, muy importante a nivel nacional. Te lo mencionaba porque eso subraya la importancia también de tener investigación hecha por nosotros, no solamente por quien se queda con el rédito, sino que porque si no lo hacemos nosotros, no van a llegar las pastillas hechas del resto del mundo, ¿no? Son nuestros problemas también. Exactamente, y eso ha sido difícil de convencer a los tomadores de decisiones de que la investigación, si bien es cierto, está en un contexto global, o sea, la biología es la misma y la medicina es la misma en cualquier parte que uno esté, pero el entorno cambia y la incidencia de algunas enfermedades es distinta, incluso las causas etiológicas de las enfermedades son distintas. El cáncer de vesícula biliar, que es muy común también en Japón, es distinto al cáncer de vesícula biliar chileno. Por lo tanto, las soluciones que nosotros podamos tener acá, obviamente que no solamente repercuten en Chile, sino que tienen también una experiencia a nivel mundial. Flavio Salazar, subdirector del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias, como siempre, un lujo tenerte acá. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nosotros ya comenzamos a despedir el programa.